En el siguiente trabajo vamos a tratar los principales representantes de la filosofía moderna, donde encontramos a René Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, centrándonos exclusivamente en Descartes y Locke, entendiendo por filosofía moderna aquella que se desarrolla en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Como observamos en el siguiente esquema, comenzamos estudiando a Descartes, abarcando su biografía, contexto histórico, filosofía, finalizando con sus frases más célebres y curiosidades. A continuación trataremos los mismos aspectos en cuanto a Locke, sintetizando ambas posturas en una breve conclusión. Biografía: René Descartes, 1596-1650. Considerado padre del racionalismo moderno, nació en Halle, localidad francesa entre Tours y Poitiers, que actualmente se denomina Descartes. Se educó con los jesuitas en La Fleche y obtuvo posteriormente la licenciatura en Derecho Civil y Canónico. De sólida formación matemática y científica, revolucionó el método filosófico. Sin entrar directamente en la lucha, participó en varias guerras, las cuales le sirvieron para viajar por Europa. Impartió clases de filosofía a la reina Cristina de Suecia, murió en Estocolmo, renovó el espíritu crítico en la filosofía. Es el más importante filósofo francés. Contexto histórico. El Renacimiento podría ser considerado como una etapa entre la Edad Media y la moderna, o también como la fase inicial de la filosofía moderna. Fue decisiva la repercusión que tuvo la imprenta en la difusión de la cultura y del conocimiento filosófico, ese ejército de soldados de plomo que conquistará el mundo. Según Gutenberg, en España el Renacimiento comienza a finales del siglo XV y se dilata hasta el siglo XVII, recibiendo este periodo el nombre de Siglo de Oro. Se inicia con los reyes católicos que tras la conquista de Granada consiguen la unidad territorial en España. En filosofía se produce esa vuelta al periodo clásico, platonismo y aristotelismo. Los filósofos más destacables de este periodo son Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, el pensamiento utópico de Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Francisco Suárez. En esta época, con su actitud crítica, sienta las bases de la nueva filosofía moderna y de la nueva ciencia. Ese espíritu crítico es una de las características que mejor defiende el Renacimiento y a la vez sirve de preparación y mejor disposición para la metafísica moderna. Se produce una revolución en la astronomía con Nicolás Copérnico, proponiendo el heliocentrismo. Galileo Galilei con el método hipotético-deductivo y el rechazo del geocentrismo, puesto que la Tierra se mueve y no es el centro del universo. Aspectos temáticos. La duda metódica, una herramienta eficaz de la filosofía cartesiana para llegar a la verdad, es la duda. Esta es la forma de someter a prueba su teoría del conocimiento. Si se supera la desconfianza respecto al conocer, entonces se puede llegar a la seguridad que proporciona la certeza. Rompió deliberadamente con el pasado, con la tradición y con la autoridad, guiado por el firme propósito de empezar de cero. La primera verdad, yo pienso, luego soy. Tras la fase de duda, llega el descubrimiento de la primera verdad, yo pienso, luego soy. Una verdad evidente que no admite discusión. Aquí queda claro que la duda no era escéptica, porque ya está encontrado un principio verdadero y los escépticos, que niegan la existencia de la verdad, no pueden rebatir esta tan evidente, tan clara y distinta. Si pienso soy, si dudo soy, si me engañan los sentidos soy, si sueño soy. Hay un sujeto pensante al que le ocurre todo esto. El método. Descartes se da cuenta de que para guiarse en el conocimiento necesita un método, una forma de proceder sistemática y ordenadamente. Sabe que muchos errores se producen por falta de orden mental y de método. El método cartesiano consta de 4 reglas. 1. La evidencia. Solo admite lo evidente a la razón, todo aquello que es claro y distinto. 2. Análisis. Consiste en descomponer o dividir el problema en partes. 3. Síntesis. Proceso inverso al anterior. Ir de lo simple a lo complejo. 4. Enumeración, revisión. Se trata de comprobar y controlar todo el proceso. Conocimiento. El conocimiento es posible gracias a la razón. Esta facultad de razonar es la cosa mejor repartida del mundo, y aunque todos los hombres tengan ingenio, no todos lo usan del mismo modo. No importa que los sentidos se engañen y nos fiemos de ellos. Basta con aplicar bien la razón, distinguiendo lo verdadero de lo falso. Hombre, Dios y mundo. El hombre es la unión de 2 sustancias, el alma y el cuerpo. La unión de ambas sustancias no es necesaria,
Yo podría pensar, aunque no tuviera cuerpo, podría ser un espíritu pensante. Dios. Tras el descubrimiento del yo, se plantea la existencia de Dios. Descartes no propone pruebas originales, sino que acepta los siguientes argumentos de la tradición filosófica anterior. La presencia en mí de la idea de Dios demuestra su existencia. Siendo yo un ser finito, tengo en mí la idea de infinito, porque el ser infinito lo puso en mí. Mundo. Para saber con certeza que el mundo existe, no basta con verlo y tocarlo, ya que los sentidos me pueden engañar. Solo la veracidad de Dios, el ser perfecto que nos engaña, me garantiza la existencia del mundo que Él ha creado. Curiosidades. ¿Sabías que Descartes escribió un libro titulado Tratado sobre el mundo y sobre el hombre, que no llegó a publicar porque coincidió con la condena de Galileo por su tesis copernicana que él también defendía? Incluso llegó a afirmar en una carta a su amigo Mersenne: «Estoy casi decidido a quemar todos mis papeles o, por lo menos, a no dejar que nadie los vea». Frases célebres. No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. Biografía. John Locke nació en Greenton y murió en Oates. Se educó en la Universidad de Oxford, donde en 1659 fue nombrado profesor de griego y retórica. Con posterioridad obtendrá el título de medicina. A partir de 1666 entra al servicio de uno de los más influyentes políticos de la Inglaterra del XVII, Lord Ashley. En 1672 debe refugiarse en Francia y Holanda. De regreso a Inglaterra, tras la gloriosa Revolución, publicará en 1690 dos ensayos sobre el gobierno civil y ensayos sobre el entendimiento humano. Locke tuvo la habilidad de captar las inquietudes de su época y darles cauce teórico en sus escritos, estableciendo unos principios que la Ilustración hará suyos. Contexto histórico. La Inglaterra del siglo XVII vive inmersa en fuertes agitaciones sociales y políticas, con una monarquía débil e inestable, una comunidad política dividida y un ambiente enfrentado por causas religiosas. Durante la primera mitad del siglo XVII, Inglaterra se encuentra bajo el poder de los Estuardos, Jacobo I y Carlos I. Ambos monarcas, de clara tendencia absolutista, están en constante enfrentamiento con el Parlamento. Esta situación, unida a los constantes aumentos de impuestos y las diferentes disoluciones del Parlamento, conducen a una guerra civil entre la corona y el Parlamento, que termina con la ejecución de Carlos I y la abolición de la monarquía. Con Oliverio Cromwell, que había organizado un ejército parlamentario durante la guerra civil, se instaura en Inglaterra un régimen republicano, que termina con la realidad en una dictadura personal. La muerte de Cromwell y la incapacidad de su hijo para ejercer el gobierno permiten la restauración de los Estuardos, con Jacobo II. En 1680 surgen dos grandes partidos parlamentarios, los conservadores y los liberales, fundados estos últimos por del que Locke fuera secretario personal. Cuando Jacobo II pretende restaurar el catolicismo, hay una violenta oposición que culmina en 1688 con la gloriosa Revolución, por la que Jacobo II huye a Francia. Una hija de Jacobo II estaba casada con Guillermo de Orange. Llaman para que ocupen el trono. A partir de aquí la monarquía será parlamentaria y constitucional. Aspectos temáticos. John Locke es un autor perteneciente al empirismo inglés, una de las corrientes que recorren la modernidad junto con el racionalismo continental. Si bien trató temas de filosofía teórica en su ensayo sobre el entendimiento humano, el texto, objeto de comentario, ensayo sobre el gobierno civil, versa cuestiones de filosofía práctica. El estado de naturaleza. Locke parte en su teoría política, al igual que Hobbes, del estado de naturaleza como la situación previa en la que los hombres se encontraban con anterioridad a otorgar su consentimiento para entrar a formar parte de la sociedad civil. El contrato social. Estos inconvenientes son los que llevan a los hombres a organizarse en una sociedad civil. Para Locke, la tendencia social del hombre es natural o incluso de origen divino. Crítica a la monarquía absoluta. Los hombres no pueden ceder sus derechos naturales a ningún poder, dado que le han sido cedidos por Dios y éste sería su único propietario, de modo que sería ir contra la ley natural y entregar la propia vida y los propios bienes a un monarca absoluto que pudiera usar y abusar de los mismos sin límite. Teorías del contrato social. Estado naturaleza. Hobbes. El hombre es malo por naturaleza. No hay más ley que la del más fuerte.
No hay propiedad privada, el estado de violencia. Luke, el hombre no es absolutamente bueno ni completamente malo, se rige por la ley natural. La propiedad privada es un derecho natural. Tiene ciertos inconvenientes. Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. No hay ley natural, se imponen los buenos sentimientos. Estado de felicidad. La aparición de la propiedad y determinada sociedad y educación se corrompe al hombre. Contrato. Hobbes. Se cede todo excepto la vida. Solo pactan los individuos, no el monarca. Locke. Se ceden los poderes naturales. Legislar, ejecutar y castigar. No se ceden los derechos, pactan los individuos y el monarca. Rousseau. Los derechos naturales pasan a la nueva asociación. Pactan los individuos y la comunidad y a la inversa, voluntad general. Tipo de Estado. Hobbes. Monarquía absoluta, concentración de poderes. Locke. Monarquía parlamentaria, división de poderes. Rousseau. República democrática, no se separa de poderes, soberanía popular. Curiosidades. ¿Sabías que? En polémica con Locke, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano de Leibniz, publicados en 1765, reafirmaron el inastismo y los principios del racionalismo antes de que la crítica kantiana estableciera que el conocimiento es una síntesis de estructuras formales independientes de la experiencia y de contenidos empíricos. Frases célebres. Las leyes se hicieron para los hombres, y no los hombres para las leyes. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Conclusión. Con la lectura de Descartes, Locke se inició en la filosofía. Descubrió aspectos positivos como el orden metódico y el deseo de buscar la verdad, y también destacó los rasgos negativos. Criticó esa desconfianza en la información de los sentidos que son fundamentales para conocer. Rechazó la existencia de las ideas innatas. Si naciéramos con las ideas en nuestra mente, todos seríamos igual de sabios, y si naciéramos con las ideas morales universales, todos seríamos buenos y santos. Lo cual no es cierto. Nuestra mente es como un papel en blanco, en la que se van grabando todas las experiencias vividas. Locke admite la existencia de realidades sustanciales, es decir, el hombre, el mundo y Dios, pero niega que podamos conocer su naturaleza, dado que no son objeto de la experiencia sensible. Tenemos intuiciones de nuestro yo, tenemos sensaciones del mundo exterior y podemos admitir demostraciones sobre Dios, pero poco más podemos saber.